El 5 de noviembre de 2024 se celebrarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que enfrentarán a Kamala Harris y Donald Trump. Pero además, se votan un porrón más de cosas. Vamos a hablar de qué se vota y cómo, de quiénes se presentan y qué posibilidades tienen, y de otros detalles que normalmente no se cuentan, incluida alguna trampa del sistema electoral. Así que si te interesa todo esto, quédate un rato. Antes de empezar, recordaros que este es el segundo vídeo que hacemos sobre Estados Unidos. Hace un mes os hablamos de las consecuencias climáticas que tendría la elección de uno u otro candidato. Y también aproveché para daros una turra importante sobre las diferencias entre crecimiento verde y decrecimiento. Podéis encontrar el enlace en la descripción. Normalmente solo hubiéramos hecho ese vídeo, pero tengo la esperanza de encontrar más frikis como yo ahí fuera, así que aquí va el segundo. Empecemos por el principio. ¿Qué se vota en 2024? La verdad es que un porrón de cosas. Los estadounidenses están obsesionados con votar. En la mayor parte del mundo votas en las elecciones nacionales, regionales y municipales cada 4 años. Ya está, que tampoco hay que pasarse. Pero los americanos, dependiendo del estado, pueden votar jueces, sheriffs, directores de escuelas, yo qué sé, probablemente en algún pueblo de Maine, hasta voten al veterinario. Además de eso, votan a su presidente cada 4 años, a su Cámara de Representantes cada 2 y al Senado también cada 2. Pero este último solo por tercios. Y todo esto, claro, se replica en cada uno de los estados. Para que os ubiquéis, la Cámara de Representantes y el Senado son las dos cámaras legislativas, donde se proponen y aprueban leyes, como el Congreso de los Diputados en España o la Cámara de Diputados en México o Argentina. Eso hace que haya dos tipos de elecciones, las de medio mandato, para la Cámara y el Senado, y las presidenciales, en las que se escoge todo. En noviembre hay elecciones presidenciales, y se decidirá si gana Trump o Harris. Pero también hay muchísimas otras, así que vamos a intentar dar el mapa completo. Hablaremos primero de las presidenciales y luego os comentaremos cómo está la cosa en las demás, porque puede que, aunque ganen los demócratas, no tengan capacidad de hacer mucho. Las elecciones presidenciales. Empecemos con las presidenciales. Si os acabáis de despertar de una siesta larga de 4 meses, estaréis preguntándoos ¿qué pasa con Biden? Y es que el actual presidente ganó las primarias de su partido, pero las dudas sobre si tendría la vitalidad y popularidad suficiente para ganar las elecciones explotaron después del primer debate presidencial, en el que se le vio cansado, confuso y desorientado. Esto llevó a una rebelión interna por la que renunció a la carrera presidencial y apoyó a Kamala Harris, su vicepresidenta. El partido no quiso alargar la crisis y se reagrupó en torno a ella, escogiéndola como candidata. La elección de Harris dio un vuelco a la campaña. Generó una ola de entusiasmo porque de pronto parecía posible ganar a Trump, que estaba dominando las encuestas. Pero aún así, su figura seguía siendo relativamente desconocida. Al fin y al cabo, es vicepresidenta, sí, pero el trabajo principal del vicepresidente en Estados Unidos es esperar a que el presidente se muera o dimita para que tú puedas ocupar su puesto. Así que Harris ha tenido que navegar una línea difícil. Definirse lo suficiente para parecer presidenciable y que la gente confíe en ella, pero al mismo tiempo no ocupar demasiado el espacio y convertir las elecciones en un referéndum sobre el propio Trump. ¿Y por qué? Pues porque Trump, en el fondo, sigue siendo bastante impopular. Es el hombre que nunca ha ganado la mayoría del voto a nivel nacional en las elecciones y al que de forma consistente más de la mitad de la población ve con malos ojos. Recordad que en 2020 hizo circular la teoría de la conspiración de que las elecciones habían sido manipuladas en su contra, algo que es falso y sigue afirmando, y quiso convencer a su vicepresidente para que no certificara los resultados, y así mantenerse en el poder. Lejos de moderarse, ha seguido mostrando interés en el autoritarismo y la venganza política. Y además, si la edad de Biden preocupaba a mucha gente, Trump tiene 77 años, solo 4 menos que Biden. Esta estrategia de centrar la atención en Trump se vio por ejemplo en el debate presidencial, donde Harris buscó sacarle de quicio para que Trump mostrara su versión más agresiva e incoherente. Y lo logró. Mencionó que la gente se aburría en los mítines de Trump, y a los 30 segundos este estaba gritando y difundiendo teorías de la conspiración sobre inmigrantes haitianos que robaban mascotas para cocinarlas a la parrilla. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. Así que estas son las dificultades de cada candidato.
Trump tiene que parecer presidenciable y serio, limitarse a hablar de la economía y lo que sus asesores le pongan en el teleprompter. Pero eso le aburre muchísimo, así que vuelve a su show, que a la mayoría de la gente ya le cansa o asusta. Y Harris intenta pasar desapercibida y no detallar demasiado sus planes, pero no tanto como para parecer que no tiene programa o que no está preparada. Pero aparte de las estrategias, ¿de qué se está hablando en esta campaña? Los temas de la campaña. Estas elecciones están muy marcadas por las personalidades de cada candidato, pero eso no significa que otros temas no estén presentes. No podemos comentarlos todos, pero vamos a mencionar unos pocos, por daros algo de contexto. Tal vez uno de los más importantes sea la inmigración. Aquí los republicanos parten con ventaja, porque está de moda la mano dura y ellos básicamente proponen invadir México, entre otras cosas que prefiero no comentar. Harris está intentando tener también un discurso duro para ganar votos, a pesar de que la inmigración puede ser muy ventajosa en los países de destino, por ejemplo a nivel económico. Un tema que sí beneficia a los demócratas es el aborto. Veréis, el aborto era legal en Estados Unidos, al menos hasta las primeras 24 semanas, gracias a una sentencia de la Corte Suprema llamada Roe vs. Wade, que en 1973 dictaminó que el aborto estaba incluido en el derecho constitucional a la intimidad de las personas. Pero los jueces de la Corte Suprema los escoge el presidente, y durante su mandato, Trump escogió a 3 de ellos, cambiando el equilibrio hacia una fuerte mayoría republicana. Y en junio de 2022, la nueva Corte anuló la sentencia. ¿Qué pasó? Pues un poco el caos, la verdad. De pronto, el aborto era competencia de los estados, y los gobernados por los republicanos pasaron a implementar prohibiciones, a veces muy duras. En casos extremos, algunas mujeres han muerto o estado a punto de morir por complicaciones en el embarazo, dado que los médicos no se atrevían a darles la asistencia necesaria por miedo a ser cómplices de un delito. Y en general, la población estadounidense está bastante enfadada con los republicanos por todo esto, y quiere una regulación más progresista del aborto. Pero sin duda, el tema más importante de la campaña ha sido el cambio climático. Tanto que los dos candidatos hicieron exactamente una intervención al respecto en el debate. Y además, para básicamente decir que hay que seguir sacando más petróleo. Ya sabéis, había que dedicarle tiempo a las cosas realmente importantes. They're eating the dogs. Pero nosotros sí que hablamos de eso. Así que, si os interesa, echarle un vistazo al último vídeo que hicimos sobre el tema y de paso, suscribíos al canal. ¿Quién va a ganar? Pero bueno, sé por qué habéis venido aquí. ¿Queréis saber quién va a ganar las elecciones? Por desgracia no soy vidente, pero sí politólogo. Así que lo que me corresponde es analizar las encuestas, que ahora mismo son el mejor dato disponible. Pero antes de eso, tenéis que entender cómo funciona el sistema electoral estadounidense. Y por cierto, para entender esto, mejor no os pongáis el vídeo tipo podcast. Con mapitas es más fácil, que para algo nos los curramos. Veréis, en Estados Unidos no ganan las elecciones quienes ganan la mayoría de los votos, lo que se suele llamar el voto popular, el de todo el país. Eso lo hicieron Al Gore en el 2000 y Clinton en 2016, ambos demócratas, pero perdieron las elecciones. Y eso es porque en realidad quien elige al presidente es el colegio electoral, o sea, no es un voto directo. El colegio electoral es un grupo de representantes que se escogen en las elecciones y cuya única labor es elegir al presidente del gobierno. Así que en realidad, cuando en las elecciones se vota a Trump o a Harris, no se les está votando directamente. Se está votando a una lista de delegados, presentada por un partido, que se han comprometido a escoger a ese candidato. Estos delegados se escogen por estados, y el tamaño de la delegación de cada estado es proporcional a su población. Por eso, California envía 54 delegados, y Montana, que es más pequeñita, envía 4. Como el colegio electoral está formado por 538 delegados, obtienes la victoria al alcanzar los 270. Pero lo particular es que el candidato que gana el estado se lleva todos los delegados, independientemente de que haya ganado con el 51% de los votos o con el 80%. Y por eso, a veces quien gana la mayoría de los votos no gana el colegio electoral, porque sus votantes, por ejemplo, estaban demasiado concentrados en estados seguros. Eso hace que en muchos estados en realidad casi no se haga campaña. Estados Unidos es un país muy polarizado a nivel geográfico, y se sabe que, al menos por ahora, California no votará a los republicanos, ni Missouri votará a los demócratas. Así que los esfuerzos se concentran en los llamados swing states, aquellos que se ganan por poco y que van cambiando de partido de un año a otro.
¿Y cuáles son esos estados clave de los que se habla? En estas elecciones son sobre todo 7. En el noreste nos encontramos con 3 antiguos estados industriales, con muchos hombres blancos sin estudios que han girado mucho hacia los republicanos. Son Michigan, Wisconsin y Pensilvania, que en 2016 dieron la sorpresa de darle la victoria a Trump. Biden lo recuperó en 2020 con un discurso algo más surrealista que el de Clinton, pero sobre todo con muchos avances en un grupo que ha girado hacia los demócratas, las mujeres de clase media. Harris tendrá que arreglárselas para hacer lo mismo. Y ahora mismo, las encuestas muestran una batalla dura. En los 3 tiene una ventaja de entre 1 y 2 puntos, que es poco, pero mejor que nada. Si gana los 3, tiene casi asegurada la victoria electoral. Los otros 4 swing states están en el sur: Arizona, Nevada, Georgia y Carolina del Norte. Aquí, la población es mucho más diversa, con alta población negra y latina, y el mapa favorece un poco más a Trump, pero aún así está muy reñido. A nivel nacional, Harris está un poco mejor. Le saca a Trump entre 2,5 y 3 puntos, mientras que en los swing states está básicamente empatada. Eso significa que podría volver a darse la misma situación que en el 2000 o el 2016. Los demócratas ganan el voto popular, pero pierden las elecciones. Y por aclarar, cuando hablo de encuestas estoy usando agregadores, que cogen todas las disponibles y hacen la media. Y grabamos esto a 5 de octubre. Como sabréis, las encuestas tienen un margen de error y a veces metodologías diferentes para escoger la muestra, con lo que no es raro que hayan diferencias entre ellas. Por eso, quienes valoramos nuestra salud mental no nos volvemos locos cuando de pronto una encuesta le da la victoria a Trump. La metemos en el agregador y hacemos la media de todas. La Cámara de Representantes y el Senado. Vale, ya está bien de las presidenciales. Al fin y al cabo, es de lo que hablará todo el mundo. Como hemos dicho antes, hay otras 2 elecciones que se realizan a nivel nacional: la Cámara de Representantes y el Senado. Ambas cámaras tienen más o menos el mismo poder, pero la forma en la que se constituyen es distinta, y cada una tiene funciones un poco diferentes. Por ejemplo, el Senado se encarga de la elección de los jueces o la firma de tratados internacionales, mientras que la Cámara de Representantes tiene más peso en política fiscal, en los impuestos y en el gasto. Pero en la mayor parte de los casos, una ley tiene que pasar por las 2 cámaras y luego ser firmada por el presidente. Así que al final tienes 3 instituciones de poder, y para que las cosas avancen, las 3 tienen que ir juntas. Cuando un solo partido las controla todas, se dice que tiene una trifecta, que mola porque suena como muy del Imperio Romano. Pero lo habitual es que no sea el caso, y que los partidos tengan que negociar entre ellos, o simplemente que haya un bloqueo. Vamos con la Cámara de Representantes. Aquí hay 435 puestos, y cada estado envía varios en función de su población. Hasta ahora es como en las presidenciales, pero con una diferencia. En lugar de que todos los representantes vayan juntos por el mismo estado, cada representante se presenta por un distrito uninominal, o sea, que solo escoge a una persona. Entonces, hay que hacer un mapa para cada estado y dividirlo por distritos iguales en población. En cada uno de esos distritos ganará un partido u otro y se llevará al representante. Pero claro, resulta que los estados cambian de población con el tiempo. California no puede aportar los mismos representantes que hace 100 años, así que hay que actualizar los mapas cada cierto tiempo y añadir o quitar distritos en función de cómo hayan cambiado las cosas. Y si se os ocurre alguna forma de hacerlo, os aseguro que será bastante mejor que la que han escogido los estadounidenses. Veamos. Cada 10 años se actualiza el censo, que le da a cada estado los datos que necesita para crear los nuevos mapas. El proceso de creación de mapas cambia en cada estado, pero normalmente le corresponde a las cámaras de representantes del propio estado hacerlo, que suelen estar controladas por uno u otro partido. Y esto crea una de las más bonitas particularidades y trampas del sistema electoral norteamericano: el gerrymandering. Creo que ya veis por dónde voy. En estas elecciones tendremos distritos que tienen formas como esta, esta o esta. Y no es que les encante el arte abstracto. Esas líneas tan raras son abusos de la geografía para conseguir un mapa lo más favorable posible para tu partido. Normalmente, el objetivo es concentrar a todos los votantes posibles del partido contrario en un solo distrito, para que ellos arrasen ahí, sí, pero tú puedas ganar por poco en todos los demás, y así llevarte más representantes. Tradicionalmente, los republicanos han sido los genios del gerrymandering,
Y por ejemplo, en 2010 se pasaron una barbaridad, y esos mapas duraron 10 años. Los demócratas intentaron poner reglas más limpias en algunos estados, con mapas decididos por comisiones ciudadanas y cosas así. Pero como tampoco son tontos, han contrarrestado las manipulaciones republicanas con algunas propias en estados que controlan. Al final, todo depende de quién controla las legislaturas locales y los tribunales. Además, como el gerrymandering también se aplica a las elecciones de los diferentes estados, como las de Wisconsin o Texas, permite crear un sistema que, dentro del estado, te asegura mayorías absolutas durante décadas, aunque pierdas apoyos. Por el momento, para 2024 tendremos al mismo tiempo un mapa con una pequeña ventaja para los republicanos, pero relativamente equilibrado, y un mapa donde la mayor parte de los distritos no son ni justos ni competitivos. Las encuestas, por otro lado, dan una ventaja de unos 2 puntos a los demócratas, lo que indicaría una muy pequeña mayoría. Vale, vayamos ahora con el Senado, que también tiene su interés. Aquí tampoco les gusta hacer las cosas fáciles. Veréis, cada estado aporta 2 senadores, que tienen un mandato de 6 años. Ahora bien, las elecciones son cada 2 años, así que en lugar de renovarlos todos a la vez, deciden hacerlo por tercios. Pero además de ser complicado, el Senado es la cámara más injusta, porque como cada estado aporta 2 senadores, tiene la misma representación California, con casi 40 millones de habitantes, que Wyoming, con medio millón. Y esto no es neutral. Como los republicanos tienen mucha más fuerza en los estados rurales, consiguen muchos senadores con pocos votos, lo que les da una fuerte sobrerepresentación en la Cámara. En este caso, tienen las cartas marcadas a su favor, y por eso hay quien apuesta por añadir nuevos estados de tendencia demócrata, como Washington DC o Puerto Rico, para equilibrar las cosas. Ahora mismo, los demócratas tienen una mayoría pequeñísima en el Senado, 51 a 49, y lo tienen bastante mal. Casi no hay ningún estado en el que sea factible que los demócratas sumen un senador, y sin embargo, tienen que defender puestos muy complicados. Estados que se han vuelto muy conservadores, pero que aún tienen senadores demócratas, que ganaron en 2018. Van a perder Virginia Occidental, así que para conseguir el empate tienen que defender todos los demás puestos, incluyendo Montana y Ohio, o ganar alguno difícil, como Texas o incluso Nebraska. Si además de eso Kamala Harris gana, el vicepresidente demócrata Tim Walz desempataría, así que controlaría en el Senado. Un camino bastante difícil, pero no imposible. Esto es importante porque una mayoría republicana en el Senado podría bloquear gran parte de la acción de un posible gobierno demócrata, incluyendo, por ejemplo, las leyes para legalizar el aborto a nivel nacional, los compromisos climáticos del gobierno o los fondos que Estados Unidos debería comprometer para apoyar la adaptación y transición ecológica del sur global. Tendrían que negociar con los senadores republicanos más moderados, limitando mucho sus políticas. Y con esto creo que acabamos el vídeo, porque si no me podría pasar horas hablando. Si tenéis cualquier duda o queréis que profundice en cualquier tema, por favor, dejádmelo en los comentarios y la responderé lo mejor posible. ¡Nos vemos pronto!